Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos al grandioso soltando a la bestia, al crack de crack, al papu de papus, al papá de los pollitos. Tenemos a Dialga nivel 50 gracias a Kenny Flores con Drago Aliento, Cometa Draco y Cabeza de Hierro. Todavía no tenemos ningún ataque Legacy. Bueno, creo que ninguno de los legendarios aparte de Mewtwo. Creo que tienen un ataque Legacy así. 4000... No, sí tienen varios. Tienen varios, estoy confundiéndome. 4565 DSP a nivel 50. Oh, no puedo decir más de él. Entra Dialga que puede bajárselos con los Drago Alientos. Puede escudar, necesita escudar. Puede ser el Tierra Viva, puede ser el Enfado. Lanza bucle de arena. Está bien el primer escudo, pero igual ya tiene casi un Cabeza de Hierro y puede tener un Cometa Draco, así que puede ser también el último escudo del rival. Y luego entrar con el metal o puede entrar de nuevo con Mewtwo. Lanza Cabeza de Hierro, pero le lanza primero el ataque. Esto puede ser un onda mental, no creo que vaya a ser un onda certera. Onda mental no es muy efectivo y lo bueno es que lo resiste ya en este rango de vida. Con el nivel 40 hubiese estado en el rango de rojito, utiliza su último escudo. Mewtwo también está al nivel 50 y puede llegar al Cabeza de Hierro, pero primero le van a lanzar el ataque. Quizás puede escudar, pero en esta oportunidad lo va a dejar pasar para que pueda entrar con Mewtwo, puede lanzar el Bola Sombra y ver cuál es el último Poké, y todo va a depender de ello, del último Poké que le vaya a lanzar. Quizás pueda seguir farmeando y ambos cambian automáticamente antes de que cualquiera pueda lanzarse el onda mental. Y Melmetal tiene todo, lo único que necesita Mewtwo después es entrar, lanzar en onda mental, pero que lo pueda dejar en ese rango de vida, que puede entrar con el onda mental. Después Mewtwo va a llegar a entrar su onda mental porque también lo ha farmeado al mismo instante y necesita escudar. Termina de escudar y ya puede lanzarle el onda mental de nuevo, pero todo va a depender si es que Giratina también se queda sin energía farmeada para lanzar un ataque, porque de ello va a depender el último escudo que lo está protegiendo sí o sí para Mewtwo. Debilidades a lucha y al tierra al ser un Pokémon de tipo acero dragón y resistente a su propio tipo, al bicho, al psíquico, al normal, al roca, al agua, al volador, al eléctrico, o sea, te aguanta casi todo. Doble al tipo planta por ser un Pokémon de tipo acero dragón y doble solo por ser al veneno con su parte acero. Casi llega a ganarle, lo malo es que acaba de tener que farmear. El primero que pueda llegar al ataque va a ganar, bien puede ser Giratina o bien puede ser Mewtwo. Le lanza 2, le falta 3 para llegar al onda mental y Mewtwo puede llegarse con la victoria y sí, se lleva la victoria con Mewtwo, pero casi al ras de lona, al ras de cancha, lo ha tenido preparado. 244 en el ataque según BBPOC para que pueda estar a nivel 50. Las estadísticas que valora que tiene en la defensa 190 y en el HP la estamina 184. El segundo ataque, como todos los legendarios, 100.000 polvos estelares y 100 caramelos, ya está un base estadístico para que todos los legendarios tengan eso. Y el mejor, el perfecto, el rank 3 según PvPoc que pueda aparecer. El primero está siendo Lugia, el cuarto creo que está Yveltal, y así van a ir bajando. Palkia está muy abajo, pero ya vamos a ver qué tan bueno o cómo se puede destacar. Creo que puede servir de algo Palkia cuando pueda regresar a las incursiones y así tenerlo a nivel 50. Sale Melmetal, le puede lanzar fuerza bruta, que el primero sí comienza a doler. Puede seguir farmeando, a estas alturas ya puede lanzarle un puño fuego, cosa que puño fuego todavía no lo va a debilitar tanto porque ese Melmetal está a nivel 50. Va a tener que esperar un poco más. Creo que con 2 puños fuego ya le puede ganar antes que le pueda lanzar otro ataque. Sigue con la fuerza bruta, quizás no quiere llegar a que el rival pueda farmearlo, por eso que lo quiere dejar muy tocado Groudon para cuando regrese su siguiente Poké puede regresar con Mewtwo o puede regresar con Dialga, porque va a ganar la prioridad del switch. Esa parte está bien. No ha lanzado ni un solo ataque, le lanzo puño fuego ya que está muy tocado, ya no lo van a poder farmear tanto. Eso es bueno, que no te farmeen el rival que no puede tener más energía. Cambia el Mewtwo, le va a lanzar bola sombra que puede ser el one shot, o bien si lo termina escudando está bien, porque le va a lanzar el último ataque que tiene. No va a llegar, le gana la prioridad, le gana CMP cuando lanzó el ataque. Capaz los dos eran 15-15-15, pero bueno, la prioridad lo tuvo antes y ahora tiene a Dialga para que pueda salir. Ya sabe que tiene bola sombra y puede tener el onda mental. Ambos son doble legacy, un Mewtwo a nivel 50 doble legacy. Bueno, este puede estar a nivel 51 porque tiene la escarapela bien patriota, porque ya se acerca 28 de julio y le cambia muy rápido a Garchomp. Formé un poco de más solo para lanzarle Cometa Draco porque es un Pokémon de tipo dragón con bonus stab. Es toda la vida un Cometa Draco, casi te arrasa y al final puede lanzar el ataque y le lanza puño fuego antes de que le pueda lanzar un onda metal, un bola sombra, y así gana el combate si es que lo deja con el rango mínimo, si era necesario y lo único que necesitaba para ganar. Muchas gracias Kenny Flores. Mewtwo versus Mewtwo. Le puede lanzar bola sombra, acá va a depender quién puede ganar la prioridad. Nadie quiere dejarse pasar nada. Y sale Snorlax, puede sacarle a Melmetal. Y esto puede ser todo con un fuerza bruta para que le haga súper eficaz. Ay, agárrate con el avalancha, ya está todo preparado. No quiere llegar al fuerza bruta porque capaz puede tener también el fuerza bruta, el Snorlax o el terremoto.
puede preferir averiguarlo como puede ser ahora, o si no, utilizar el primer escudo. Le lanza golpe cuerpo, que no es muy efectivo, lo puede resistir por esa parte 0, y lanza el avalancha. Está bien que le pueda seguir lanzando los avalanchas, porque al final ya cuando le deja con un poco menos de vida, la cosa o la intención es que puede utilizar sus escudos primero. Ahora sí puede estar muy mal porque le puede lanzar en fuerza bruta, a pesar de que no tiene bonus stop, creo que lo puede resistir, no es muy efectivo, lo deja hasta la mitad y va a seguir con el avalancha para que pueda pensar de que es el fuerza bruta. Dime que puede escudar cualquiera de estos, escuda uno y que le lance el siguiente fuerza bruta, pero llega primero. Ahora sí puede estar la dependencia, si es que va a escudar o no va a escudar, se asegura primero. Si yo me voy con el escudo, tú también, le dice al rival, y le cambian a Mewtwo. Tenía la ventana de cambio justo y preparado para que le pueda lanzar el ataque, lo deja pasar, lo resiste porque está a nivel 50 y le sale bola sombra. Lo bueno es que ha drenado de energía, lo único malo es que ambos se van a quedar con la misma cantidad de escudos, después de que Mewtwo puede llegar también a su propio bola sombra, pero llega primero, le gana el CMP y esto es one shot. Siempre un one shot va a ser recomendable de Mewtwo versus Mewtwo, y entra Snorlax para seguir farmeando. Creo que le va a lanzar su mejor ataque, espero que no, puede hacer el golpe cuerpo, déjalo pasar porque ese escudo tiene que servirte para Dialga, para ver qué Pokémon tiene detrás, cuál es el último que le queda. Farmé uno de más porque podía haber resistido un poco de más con los aguantes que tenía de los lengüetazos, pero al fin, a la larga termina haciendo daño. Kyogre, onda mental, más de la mitad de la vida, y solo Dialga entra para arrasar, para darle la cerecita al pastel, el crack de crack, el papá de los pollitos. Ojo a lo que hace Dialga, ojo, podía haber llegado a su mejor ataque, que creo que era el trueno, que si es que lo hubiese tenido podía haber lanzado el ventisca, pero ya está. Dragonite versus Mewtwo, acá sí puede estar en una buena o mala posición, todo va a depender de cómo puede utilizar el rival los escudos. Todos son rango así arribita, más del nivel 50, que hayan sido leyendas, por eso me gusta ver si es que funciona o no funciona, recomendarte si es que vas a llevar a tu Dialga a nivel 50. Hasta el momento sí me está gustando porque resiste más de lo que puede hacer el nivel 40, y cuando lo combinas con Pokés de nivel 50 te va de maravilla. No es muy efectivo, quizás le pudo haber lanzado bola sombra, pero sale y Giratina. Esta parte es buena y a la vez mala porque no sabes qué ataque va a lanzarte el rival, si puede haber sido bola sombra, porque a veces se tapsea o no te sale la animación. Era onda mental, puede farmeárselo y se asegura con el viento ciego porque ya había llegado con ese más, así que le iba a lanzar un ataque antes de que pueda retirarse, porque contó muy bien los básicos. Pero si yo me voy con uno, tú también te vas. Puedo utilizar el escudo, aunque puede dejarlo pasar, lo deja pasar, ya no lo resiste y tenía los dos escudos asegurados. Quizás hubiese utilizado el escudo, hubiese lanzado un bola sombra, pero se ha arriesgado con los dos escudos y sale Dialga, y todo va a depender del último. O sale Togekiss, lánzale el ataque cabeza de hierro y con eso estás muy bien preparado para que puedas tener toda esa ventaja. Y le cambian al final a Dragonite y le cambia a Mewtwo. Sí, hubiese sido un mejor, pero no, se lo terminaban farmeando al final a Giratina. Yo sigo pensando que hubiese hecho. Termina por lanzar el último ataque, no le sale, y si Dragonite lanza un ataque, todo va a depender de eso. Está demasiado tocado Dialga, va a tener que llegar a 2 cabezas de hierro y esperar a que Togekiss no pueda hacerle semejante daño, porque todavía le queda mucha vida por delante. Le lanza el ataque, si llega a potenciarse o llega a bustearse, puede tener todo asegurado, no lo hace. Cabeza de hierro y Togekiss está a nivel 50. Con ese rango de vida, dime que puedes llegar. No, lo ha dejado muy pero muy tocado. Le quedó un hito y ya, si tan solo hubiese escudado, y creo que el Giratina se hubiese podido ganar esto. Pero bueno, cosas así suceden. A los dos escudos puedo recomendarte de que Dialga la hace muy bien. Mewtwo versus Mewtwo, le lanza uno más, eso es bueno, le roba el básico en todo momento. Cuando tú robas un básico, eso está bien. Onda mental, utiliza el escudo. Bola sombra va a serle súper eficaz y le cambian rápido a Garchomp. No puede ser, al menos que quiera seguir farmeando, puede ya hacer el cambio de una vez a Dialga para que pueda dejarlo en el rango muy bajo. Lanza onda mental, a ver si necesita escudar como sea, y esa parte está bien, porque si tiene el tierra viva puede escudarlo con Dialga. Quiere seguir farmeando, va a llegar uno más y lo obliga a que pueda utilizar los dos escudos. También lo van a obligar a Dialga para que pueda utilizar los escudos, porque ni de chiste con ese rango de vida Melmetal va a poder hacer algo. Al menos le ha quedado un escudo y le dice, ¿sabes qué? Si me quiere lanzar un ataque está bien, yo voy a escudar, pero va a tener una energía farmeada para cualquiera de los dos pokés que puedan venir detrás, si quiere volver con Elite o si quiere venir con el Closer, cosa que puede entrar con Mewtwo, le puede lanzar cabeza de hierro, cosa que Mewtwo lo puede resistir, o bien puede ser que le puede lanzar un cometa Draco, pero se asegura lanzando el cabeza de hierro, no sabe qué ataques pueda tener detrás.
porque son entrenadores diferentes y uno más que pueda hacerle una raya al tigre. Dime que lo puedes resistir, por favor. El bola sombra, si es que te va a llegar a lanzar su máximo ataque, lanza onda mental, no es muy efectivo, puede farmeárselo, está bien, ya ha llegado con todo lo que necesitaba para Mewtwo para lanzarle un ataque. Y al final todo depende de Melmetal o de Mewtwo, dependiendo qué Poké pueda salir detrás. No sé cuál es su último pick, ahora lo vamos a descubrir. Y el último era Kyogre, onda mental, puede ser, ya sabemos que la mitad, más de la mitad de la vida. Y Melmetal con una avalancha le dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, yo he venido aquí para asegurar el combate y no pude hacer nada más. Le lanzaba un Surf, lo dejaba con la mitad de vida, pero Mewtwo va a tener que defender esa capa para que pueda ganar el combate con ese rango de vida que le queda. Y onda mental no va a poder hacer mucho, le gana el ataque. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, con eso me apoyas un montón. Y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También te recomiendo mis redes sociales para que puedas estar enterado de todo acerca de Pokémon GO. Y eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!